santidad. Somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad. De gloria en gloria cambiamos, Señor. Ven y llena esa casa con tu gloria. Ven y llena esa casa con tu gloria. La gloria vostra será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postera sea mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cambiamos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Es un gusto poder saludarles por este medio y queremos enviar ese saludo de parte de nuestro pastor Andrés Monroy a todos y cada uno de ustedes. También queremos agradecerle a nuestro hermano Montoya, pastor de Utah, que también nos mira por estos medios, así como al pastor Sabú en Colombia, así como a nuestros hermanos del Salvador, de Brasil, a nuestro hermano Oscar Castillo, director del Instituto Bíblico, a nuestro hermano Visteni en Tuxpan, Veracruz. A cada uno de nuestros hermanos de Sion extendemos un caluroso saludo y una gran bendición para todos ustedes, hermanos. En este momento, hermanos, de angustia, en estos momentos de aflicciones, siempre es buena una palabra de aliento, una palabra de confianza, hermanos. Y sentía del Señor que me daba este
Este versículo, hermanos, ojalá les sirva y lo puedan hacer suyo. Aquellos que nos ven también, a nuestra familia, a nuestros amigos, les enviamos un cordial saludo y espero que este versículo les pueda servir de bendición. Es el Salmo 91, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardará en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y podemos hacer una declaración conforme a esto, hermanos, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos donde no hay muchas veces una respuesta, ¿sí? Y la declaración es esta, hermanos, de parte de Dios: no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras de Jehová. Bendito Dios, esperanza nuestra. Queremos poner en tus manos, Señor, estos tiempos, Padre. Esta palabra, bendito Dios, que pueda llegar a esos corazones necesitados. Te ruego, Padre mío, que a Antonio, que va a predicar en este momento tu palabra, le llenes de sabiduría, de confianza en su corazón. Bendice la palabra, bendito Padre Celestial, y que pueda llegar a esos lugares donde más se necesita. Te lo pedimos y te lo suplicamos, y en las manos del Todopoderoso nos ponemos en este momento, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Buenas noches, mis hermanos, con el gusto de saludarles. Esta semana para mí y mi familia ha sido una semana de mucho trabajo, mucho estrés, también de mucha confianza en Dios. El día de antier amanecí con la garganta irritada, cerrada. Y ya sabemos, hermanos, que si ya tosemos hay que irnos a hacer la prueba, ¿verdad? Casi. Ya casi es un pecado toser en vía pública, aunque tenga uno cubrebocas. Y pues fuimos al doctor y salimos bien, solamente es una gripa estacional, que ya estamos de salida. Así que si me ven tomando en un ratito un tecito es para que la garganta se me abra. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema. Para mí es un gusto poder estar con ustedes nuevamente como cada miércoles. Hoy traigo un resumen y la apertura del siguiente tema, que sería el siguiente miércoles, acerca de lo que habíamos hablado, que es el anticristo. Porque si bien el libro de Estad Firmes, que llevamos todos los miércoles, nos habla de cómo nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, se ha manifestado a través de su boca. Y decíamos, ¿tú quieres conocer a alguien? Déjalo hablar. Y entonces, de la abundancia del corazón, como dijo Jesús, habla la boca. Entonces, lo que ellos hablen, va a salir lo que hay en su corazón, lo que son ellos. Y así es como en estos acontecimientos que estudiamos cada miércoles, pudimos ver cómo nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, a través de su boca, podíamos ver su carácter. Podíamos descubrir quién es él y qué es la técnica, cómo es la técnica que él usa contra los hijos de Dios. Estudiamos
Satanás y el huerto del Edén con Adán y Eva, pudimos ver cómo él quería que fueran contra Dios, contra las palabras de Dios, quitar la importancia de las palabras de Dios, minimizarlas para poner las suyas. Así fue como cayó Adán y Eva. También vimos a Job, varón de dolores, y vimos que Job pasó por 3 acontecimientos en su vida. Se murieron sus familiares, sus hijos. En una noche, en un día y noche, se acabó con toda su economía y él era una persona muy rica. 3, una enfermedad en cuerpo vivo, una sarna maligna. Como mencionábamos, esto se le llama el triple golpe, que es en la salud, en la muerte de familiares y en la economía. ¡Pum! Le pegó duro. Pero todo esto se maquinó antes en los cielos, cuando Satanás, y estaba también Jesús. Satanás quiso tocar a Job, pero Jesús, sabiendo todo el concepto eterno, sabía que Job tenía una área de la cual él iba a salir perfecto después de estas pruebas, e iba a salir con el doble, con el doble de lo que Satanás le había quitado, porque había pasado la prueba. Y ahí podemos ver nuevamente el carácter de nuestro enemigo, que quiere quitarnos todo. Quiere quitarnos todo. Y sobre todo lo que quiere quitarnos es nuestra fe, y que reneguemos contra Dios mismo. Eso es lo que quiere el enemigo. Así muchas veces personas que han perdido familiares, que han estado en problemas de sanidad, cristianos, han caído y han negado su fe, porque no encuentran a ese Jesús sanador, a ese Jesús que les dijo que iba a estar todos los días de su vida. Pues en verse en esa problemática, pues reniegan de Dios, reniegan de los acontecimientos que les está pasando, y se olvidan que Dios es soberano. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por alguna circunstancia, algunas pérdidas de un familiar, alguna enfermedad maligna casi de muerte, o pérdida de la economía. Pero lo que va a salir de nuestro corazón es lo que le va a dar honra a Dios, o nosotros vamos a caer y vamos a cumplir este estatuto que Satanás dijo: verás que si no reniega en tu propia cara Job. Muchas veces hemos caído y hemos renegado y hemos dicho: Dios, ¿por qué nos pasa esto? Si yo doy a los pobres, si yo me porto bien, si yo soy un hijo tuyo. Caemos en una de estas áreas, ¿verdad? Entonces vimos cómo Satanás muestra su carácter en este problema que tuvo con Job, en esta circunstancia donde Satanás y Jesús en los cielos tienen una interlocución. Después vimos cómo Satanás se manifiesta a Jesús. Se manifiesta a Jesús en la tentación, las 3 tentaciones, cuando es llevado por el Espíritu en el desierto, y vemos que el Espíritu Santo fue el que organizó esta reunión. Después de que es bautizado Jesús, desciende el Espíritu Santo como una paloma, es llenado de los 7 espíritus de Dios, y él se va al desierto. Y estando en el desierto, Satanás lo tienta. Lo tienta para hacer la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Y si usted recuerda, en la tentación, Satanás lo tienta con la Escritura, con la Biblia, con la palabra de Dios. Y Jesús respondía igual con la Escritura. Entonces podemos ver a lo largo de estas 3 historias que ya pasaron, cómo actúa nuestro enemigo, cómo nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, va a actuar también para con nosotros. En ese momento, después de la tentación de Jesús, vimos la armadura de Dios. Y en la armadura de Dios, nosotros vimos que tenemos que estar uniformados con el casco, el yelmo, la coraza, el cinto, las botas. Y cada una de estas ropas, cada uno de estos utensilios que Dios nos da para cuidarnos y atacar, es necesario, porque una vez que nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús, inmediatamente estamos en el lado ganador y estamos desde la victoria venciendo al enemigo, que Jesús ya lo venció. Desde la victoria, no hacia la victoria, porque nosotros a través de Jesús somos más que vencedores. Porque Él venció a la muerte y al Hades, y Él venció a Satanás. Entonces nosotros, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, desde la victoria estamos peleando, desde la victoria. El problema es que usted desconoce a su enemigo, y el problema es que desconoce las herramientas que Dios nos dio. Y además,
como muchos mexicanos y como muchas personas en otro mundo, nos hemos vuelto mediocres y flojos y paternalistas. Queremos que el pastor ore por todo. Yo recuerdo una vez que en una reunión llegó un hermano y dijo, el pastor podría orar por la Biblia, porque se la voy a regalar a otro. La oración del pastor y la oración suya es la misma. Una vez que Jesús murió en la cruz, se rompió el velo que nos separaba del lugar santo al lugar santísimo. Es un lugar santísimo donde Jesús mismo visitaba al sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús muere, y lo hemos visto en películas, se rasga el velo. Eso quiere decir que ya tenemos entrada confiadamente ante nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Jesús dijo, solo hay un camino para ir al Padre. No para ir al cielo, sino para ir al Padre. Y él dijo, yo soy el camino. Jesús es el camino para ir al Padre. Es la única forma en que nosotros podemos tener una interlocución hacia el Padre Celestial. Es Jesús. Entonces, nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ya estamos en el lugar, en el espacio, en el territorio vencedor. Bien, con esto en mente, mis hermanitos, tenemos que ver si estamos en el lugar vencedor. Quiere decir que hay otro lugar donde nosotros estábamos. ¿Y en qué lugar estábamos? Estábamos en las tinieblas. Nosotros éramos mentirosos y Jesús dijo que toda mentira es del padre el diablo, y nosotros nos conducíamos conforme los estatutos de este mundo, que el príncipe de este mundo es Satanás, como lo dijo Jesús. Nosotros estábamos en ese territorio. Cuando aceptamos a Jesús, cambiamos de territorio. Inmediatamente usted está en guerra. Inmediatamente. Decía un pastor que ya falleció, muy amado, que he hecho mucha mención, que se llama Derek Prince. Él estuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y él decía, resulta ser que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, él era inglés, Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Y dice Derek Prince, y yo, sin hacer nada, yo ya estaba en guerra con Alemania. ¿Por qué? Porque mi presidente le declaró la guerra y lo reclutaron. Porque inmediatamente su país ya estaba en guerra en otro país y él, por ser inglés, tenía que estar en guerra. Así es, hermanos. Nosotros cuando aceptamos a Jesús, ya estamos en guerra. Usted no tuvo que hacer nada para estar en guerra. Simplemente usted está del lado de los ganadores. Pero el problema es que muchos cristianos viven derrotados porque no conocen a su adversario. No saben cómo actúa su adversario. No saben cómo el diablo, el enemigo, es su naturaleza. Y tampoco conoce la naturaleza de Jesús. Porque usted ha sido una persona que no le ha interesado tener una comunión con Jesús. Y usted entonces va todo, y pastor, y yo no estoy diciendo que eso está mal. Está bien, pero nosotros debemos tener también una comunicación con Jesús, de la cual podemos nosotros tener entrada. Nosotros no necesitamos ir con el pastor y decirle, pastor, ¿puedo orar por esta Biblia porque se la voy a dar a otra persona? No, hermanos, nosotros mismos podemos orar por la Biblia y tiene el mismo poder y eficacia, al menos que usted ande en pecado. ¿Sí? Al menos que usted no se sienta lleno del Espíritu Santo. Primer trago, hermanitos, discúlpenme. Pero es necesario. Y yo puse aquí en mi tema, y puse, los cristianos que no se toman la molestia en buscar a Dios para escudriñar las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, están en grave peligro de ser arrastrados por el engaño que va a venir. Los cristianos que no se toman la molestia, los cristianos que son de domingo, los cristianos que nada más van el domingo y salen y no se meten a la oración con Dios, no doblan sus rodillas en las noches, en las mañanas, no leen la palabra de Dios, no escudriñan otros libros muy buenos acerca de la palabra de Dios. Estos cristianos van a ser tentados y muchos de ellos van a caer, porque no conocen a su adversario, el diablo. Y no se trata este tema de hacer una apología del enemigo ni ensalzarlo, pero sí de conocerlo. Y eso fue que hicimos nosotros todos los miércoles.
Y una vez conociendo el carácter del enemigo, nos fuimos a la herramienta que tenemos, a la vestidura de guerra, a la vestidura de la armadura de Dios que vimos en Efesios 6. Y en Efesios 6 pudimos ver nuestra armadura y cómo utilizarla. Ahora bien, así nuestra sinopsis de lo que vimos en nuestro tema, tenemos que tener mucho cuidado porque en los últimos tiempos se nos dice que van a surgir muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Así como cuando Jesús vino la primera vez en vida, encarnó, no reencarnó, encarnó, y hubo muchas manifestaciones de ángeles para hablar acerca de la venida de Jesús. Así va a volver a haber manifestaciones angelicales doblemente mayor en esta segunda venida de Jesús. Va a haber más visitaciones de ángeles. Dios va a hablar más acerca de su segunda venida que de la primera venida. Haciendo este estudio, estaba viendo que Dios habló más de su segunda venida que de la primera venida. Está más interesado en la segunda venida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos nada más a esperar lo que Dios nos hable el domingo o un miércoles? ¿O nos vamos a meter a la Biblia como lo hemos estado diciendo? Y meternos a la Biblia porque Dios nos ha llamado a ser maestros de justicia. El llamado de cada cristiano es que seamos maestros de justicia. Maestros de justicia es una persona que lo que lee, que lo que escucha de la Biblia acerca de Dios, lo hace. No solamente es un oidor, sino es un hacedor. Ya estamos cansados, y en lo particular de personas que hablan mucho de la palabra de Dios, pero no se les nota nada en hechos. Dicen, no tomarás y tomas. Dicen, no mentirás y mienten. Dios quiere y nosotros no seamos así, sino que lo que nosotros leemos, lo que nosotros escuchamos, lo hablamos y lo hacemos. Pero Dios quiere que estos maestros de justicia también lleguen a ser reyes y sacerdotes, que ministren delante de la presencia de Dios, que gobiernen en áreas de su vida y en áreas espirituales y naturales. Por esa razón es que el mundo no se va a acabar cuando termine la gran tribulación, y cuando Jesús venga, el mundo no se va a acabar. El mundo va a ser cambiado porque viene lo que se le llama el milenio, donde Jesús mismo va a volver a esta tierra y va a gobernar desde Jerusalén. Ahí los que llegaron en esta preparación de vida que tenemos y dieron la estatura de ser reyes y sacerdotes, van a gobernar en el milenio. Van a resucitar como leímos la semana pasada. No todos van a estar en el milenio. Ese es un tema que no va a tocar ahorita, pero en su debido momento los miércoles se va a tocar. ¿Quiénes van a reinar con Cristo en el milenio? Aquellos que hayan sido vencedores de sus áreas de su vida y vencedores en el terreno espiritual. Muchas gracias, mis hermanos, por la paciencia que me están teniendo. Bien, entonces, para llegar a ser vencedores necesitamos conocer nuestras herramientas y necesitamos conocer el corazón de Dios y la mente, para que nosotros no peleemos a ciegas y ni demos, como dijo Pablo, golpes a lo invisible, sino vamos a dar golpes certeros. ¿A quién vamos a dar golpes certeros? No a su hermano, no a su esposa, no a su hijo, porque Jesús, a través de su escritura, nos dice que nuestra guerra es una guerra espiritual, no es contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir no es contra carne y sangre? Quiere decir que no es contra personas, no es contra hueso, no es contra carne, no es contra sangre, sino con lo que está influenciando a presidentes, a gobernadores, a cristianos aún así. En este mundo hay dos espíritus. El apóstol Pablo nos dice que está el espíritu del anticristo. El apóstol Juan nos habla también de este espíritu de anticristo. Pero también está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos ha llenado para poder dar a la estatura de Cristo. Y dice así, 1 de Juan 4: Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Fíjense, el versículo 1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. O sea, hablando en singular y en plural. Y en el versículo 2 nos dice, y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hay muchas religiones hoy en día que niegan este versículo. ¿Me puedes pasar mi pastilla, por favor, para la garganta? Disculpen, hermanos. Pero como es en vivo, las cosas en vivo salen como van. Pero no se me distraigan, sino tenga el entendimiento de lo que estamos hablando. Dice el versículo 2 el apóstol Juan, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El Islam dice que Dios Padre no necesita de hijos. El Islam niega que Jesucristo haya venido en carne. Porque dice que porque dice que el Padre no necesita de un hijo. Hay otras religiones que tocan puertas y que dicen que Jesús es un hijo de Dios, pero no el unigénito, el único hijo de Dios. Entonces, con este versículo, por eso es necesario escudriñar la Biblia, podemos ver que es una secta. Y podemos ver que atrás de esa religión hay un espíritu. Que ese espíritu niega que Jesús ha venido en carne. Entonces, si niegan que Jesús ha venido en carne, no es el Espíritu Santo. Porque la Biblia es bien clara que Jesús encarnó. Pero muchos espíritus hoy en día niegan esto. Aún la misma historia nos dice que Jesús vino en vida. Pueden leer al historiador Josefo cómo habla de esto. Uno de los mejores historiadores es Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Por los historiadores es muy conocido por ser tan fidedigno en lo que él habla. Y dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense bien. Acuérdense que dijimos el miércoles pasado que íbamos a hablar del anticristo. Ahorita vamos a dar nada más una entrada. Dice el apóstol Juan, el apóstol que en la Santa Cena está recargado en el pecho de Jesús. En las pinturas, cuando usted ve la última cena, el que está recargado en el pecho de Jesús es el apóstol Juan. Y este apóstol nos dice que el espíritu del anticristo es el que niega que Jesús vino en carne. Y dice, el cual vosotros ya habéis oído que viene. O sea, este espíritu, dice Juan, viene, pero también nos dice, después de la coma, dice, y que ahora ya está en el mundo. O sea, parecería que se está contradiciendo. Dice, este espíritu, ustedes han oído que viene, pero ya está. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este espíritu ya está, pero se va a manifestar en una persona. Se va a encarnar en una persona. Y vamos a ver que el anticristo no nace, sino sube del abismo. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver con la Biblia. No son mis palabras, porque a través de la palabra de Dios, usted puede argumentar lo que quiera, pero la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo en Juan 1, he aquí el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo es la palabra. Y Jesús mismo dijo es la palabra. Jesús mismo es la palabra. Ahora bien, el anticristo, lo vamos a ver el siguiente miércoles, no nace. Quiere decir que si usted escucha en el internet o ha escuchado a otras personas, ya nació el anticristo. O hay películas que según viene el Satanás, el diablo, y quiere tener relaciones con una mujer para que nazca el anticristo.
Eso es mentira. Y lo vamos a demostrar con la Biblia el siguiente miércoles. El anticristo, dice el apóstol Juan en Apocalipsis, sube del abismo. Escuché un testimonio de una persona que Dios le permitió ir en espíritu al infierno y había una puerta tosca, brusca, cerrada y sellada. Y era un abismo. Muchos de los que están aquí han tenido sueños que caen, pero no tocan fondo. Están cayendo y cayendo y cayendo y no tocan fondo. Eso es parecido, y da angustia, Eso es parecido al abismo. El abismo se encuentra en el infierno y no tiene fondo. Está cayendo, cayendo, pero no hay fondo. Ese es un tormento. En la oscuridad, sentir que estás cayendo con el terror que hay. Entonces este hermano que fue al infierno, Dios le dijo que iba con Jesús. Le dijo, en esta puerta, ahí está el anticristo. Y sin decir su nombre, el Espíritu Santo nos va a revelar quién es el anticristo. Pero lo más importante, hermanos, es que estemos fortalecidos en nuestra fe. Que escudriñemos la Biblia y conozcamos la mente y la voz de Jesús. Porque mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. Quiere decir que hay otras ovejas que oyen su voz y no lo siguen. Y hay otras ovejas que no oyen su voz. Y hay otros que no son ovejas, que son chivos. Estamos en tiempos muy difíciles, hermanos, donde hay mucho engaño. Donde la palabra Jesús, como lo mencionaba, tiene un impacto tan fuerte que si yo estoy en una mesa y yo toco el nombre de Jesús y digo, Jesús dijo, ya empiezan y dicen, ya va a empezar ya otra vez con religiosidades. Pero si yo hablo de Buda, Buda dijo, Mahoma dijo, me toman como una persona sabia, leída, culta, ilustrada. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Quiere decir que yo no tengo lucha con esas personas que les fastidia el nombre de Jesús. Sino mi lucha es con los espíritus que los incomodan a ellos. Pero yo voy a seguir proclamando el nombre de Jesús con sabiduría. Y sobre todo con mis actos y con mis hechos. Y es lo que usted quiera. Quiero que usted haga. Que proclame el nombre de Jesús con sus hechos. Porque estamos llamados a ser maestros de justicia. El que predica y hace. Muy bien, mis hermanos. Vivimos en tiempos de engaño donde se va a manifestar el anticristo. Y el anticristo ya se ha manifestado. El espíritu del anticristo se ha manifestado en muchas maneras. El anticristo va a hacer milagros. Yo he conocido muchas personas que no conocen la verdad. Y por no conocer la verdad, entonces no saben diferenciarla de la mentira. No tienen discernimiento. Esta palabra discernimiento me gusta mucho porque significa saber la diferencia entre lo parecido. Eso es lo que significa la palabra discernimiento. Saber la diferencia entre lo parecido. No saber la diferencia de lo que está mal, sino en lo que se parece. Y en lo que se parece es una pequeña línea. Yo he hablado con familiares que no conocen la verdad. He hablado con amigos. Y he hablado aún con cristianos que no son amadores de la verdad. Que han ido con brujos, que han ido con adivinos. Una vez escuché de un familiar una historia que fue con una adivina. Estaba sacando un demonio de una persona. Y cuando llega, esta persona incrédula porque la había llevado otra persona a su vez, la adivina le dice, yo sé lo que tú tienes en tu cartera. Tienes esto, esto, esto y esto. Y era verdad. ¿Qué hizo esta persona? Se abrió. Las barreras que él tenía por decirle lo que él tenía en su cartera y algunas otras cosas de su pasado, se abrió. Y entró el espíritu de mentira. Y creyó. Y ya no hubo barreras. Y entonces él pensaba que era de Dios porque Dios conoce el pasado y el futuro. Y vamos a ver en Éxodo 7, 8 al 11, una historia que conocemos que la han pasado en las películas.
La historia de Moisés. Cuando Moisés se encuentra en la zarza, se encuentra con Dios. Y le dice Dios a Moisés, tienes que ir a libertar a mi pueblo. Y te vas a presentar delante de Faraón. Y Moisés le dice, pues, ¿y qué señal irá conmigo? ¿Y cómo me va a creer? Y Jesús le dice, lleva una vara porque él era pastor y con la vara, usted sabe, jala las ovejas, mueve, se apoya, en fin, lleva una vara. Jesús le dice a través de la zarza, avienta tu vara. Avienta la vara y se convierte en una serpiente. Y dice que Moisés corría porque la serpiente lo correteaba. Después Jesús le dice, toma a la serpiente. Y la toma. Después le dice Jesús, mete tu mano en tu bolsa, sácala, y tenía lepra en la mano de Moisés. La volvió a meter y ya no tenía lepra. Y le dijo, con estas señales vas a ir. Poderosos milagros, ¿no, amigos? Imagínense que yo tengo un palo de escoba, la aviente y se convierte en víbora. Imagínense el milagro que es. Y después la agarro y se convierte en un palo de escoba otra vez. Así más o menos era el acontecimiento. ¿Qué dijo Moisés? No, Faraón ahorita no va a abrir las puertas de par en par porque estoy haciendo un milagro. Un milagro. Y dice Éxodo 7, 8 al 11, cuando Moisés ya se presenta con Faraón, ya muy orondo. Después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, el Faraón les dirá, muéstrenme un milagro, cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante de Faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Versículo 10. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón, e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante de Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. O sea, hay un séquito, Faraón y sus funcionarios. Entonces Moisés le dice a Aarón, tira la vara. Aarón tira la vara y dice aquí que se convierte en una serpiente. Entonces el Faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros. Y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó a la vara de ellos, sin embargo el corazón de Faraón siguió endurecido. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Se dan cuenta? Faraón le dice, mira, eso a mí no me sorprende. Llama a sus hechiceros y sus hechiceros tiran unas varas y las varas se convierten en serpientes. Fíjense bien. El espíritu del anticristo y el espíritu de Dios operando. Pero la vara de Moisés, esa serpiente, se tragó a ellas. Porque estamos, acuérdense, desde la victoria. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esta enseñanza y este ejemplo? Todos los milagros no provienen de Dios. Usted tiene que ver la fuente. Me gusta mucho lo que cita el pastor Brian Bailey, una de las personas que más han influenciado en mi vida. Y él dice, no todo lo verdadero es correcto. Depende de la fuente. Hay muchas personas que hacen milagros de sanidad, pero la fuente viene del mismo Satanás. Como este familiar que fue con un adivino, le revela el futuro, primeramente le revela el pasado, le revela el presente, lo que traía en su cartera, pero la fuente era Satanás mismo. Satanás hace milagros. Satanás sabe la Biblia, pero la fuente viene del mismo abismo. Por eso, hermanos, Jesús en Deuteronomio 13, esta la voy a buscar en la Biblia. Deuteronomio 13 le dice al pueblo judío, al pueblo de Israel y a su vez a nosotros: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigios que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, y te dice, sirvámosles, no darás oído
a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Ahorita sigo con el versículo. Fíjese bien, Jesús le está diciendo y advirtiendo a su pueblo que cuando en medio del pueblo, vamos a trasladarlo hoy en día al 2020. Iglesia Sion David, cuando en medio de la iglesia, un cristiano, un creyente, se levanta en medio y te anunciase señal, ya sea profeta o soñador de sueños, hasta ahí vamos bien. Pero sigue el versículo y dice, pero si te dice, vamos tras otros dioses, ¿qué sigue? No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios permite que en medio de su pueblo se levanten profetas falsos, soñadores falsos. Dice aquí, vuelvo a repetir, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Por eso tú tienes que amar al Dios de los milagros y no a los milagros. Hoy en día se le da mucha importancia a los milagros, pero no ves atrás de qué espíritu viene. Y si vemos que viene del Espíritu Santo, tienes que amar al Espíritu Santo. Por eso yo decía la semana pasada, que si Dios nos sana y Dios nos cuida de esta enfermedad que está en el mundo, seguiremos con Él, aun si nos enfermamos y morimos. No negaremos nuestra fe, porque amamos al Dios de los milagros. No amamos los milagros, amamos a Dios de los milagros. ¿Sí? Entonces Dios permite esto. Por esa razón, es que el espíritu del anticristo ya está. ¿Por qué? Porque ¿quién permite que salga del abismo el anticristo, hermanos? Es Dios, ya viene profetizado, ya nos está leyendo el periódico de mañana, ya está profetizado. Es Dios que nos está diciendo, viene el anticristo. ¿Para qué? Para sacar a todos esos cristianos que no son amadores de la verdad. Si les sigo en la lectura en Deuteronomio 13, dice que a tales profetas y soñadores tenían que matarlos. Este es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es diferente la cosa. Pero vea qué tan grave es. Por tal motivo, cuando venga el anticristo, Jesús mismo con las palabras de su boca lo matará. Pero Dios permite que venga el anticristo, porque todavía hay mucha cizaña en la iglesia. Todavía hay muchas personas que son amadores de sí mismos. Y hay muchos falsos profetas. Es muy difícil y muy tremendo todo esto, mis hermanos, porque muchas veces hemos caído en ser amadores de nosotros mismos y como dice una escritura, tenemos comezón de oír. Pero nada más se queda ahí, nos gusta que nos hablen cosas bonitas. Cuando vas contra el pecado, entonces es ahí donde te echas enemigos. Cuando vino Jesús a esta tierra, por hablar la verdad, por ir en contra de la mentira, levantó celos y envidias de su mismo pueblo, de los que conocían la palabra, y lo crucificaron. Cuando Jesús muere y resucita, Él manda a sus 12 apóstoles, quitando a Judas Iscariote. Él manda a los apóstoles, y si usted lee la historia de la iglesia, todos los apóstoles murieron como mártires. La tumba de Esteban está en la India, otros apóstoles no recuerdo bien, esa información está en libros de Sion y en el libro de los apóstoles de Sion, y la puede encontrar hasta en internet. Están en África, están en Asia, están en Europa, como mártires. ¿Por qué?
Si se procuraron hacer el bien, Jesús hizo el bien. Jesús sanó. Jesús mostró la verdad. Jesús mostró al Padre. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero el espíritu del anticristo ya estaba operando en los hombres. ¿Y cuántas veces no vemos esto en el mundo? Cuando vemos una persona que entrega su corazón a Jesús y es diferente. Los que son casados mantienen su integridad con una sola mujer. Los que antes tomaban y ya no toman. Los que antes se confabulaban con otros para hacer la iniquidad, hablar mentiras y engaño, y ya no lo hacen porque han nacido de nuevo, son unas nuevas criaturas. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hacen sus familiares? Preferible que te hubieras quedado como antes. Así le decían a mi papá, aquí está. Así le decían, dejo de tomar. Quiso ser una mejor persona. Su matrimonio con más de 40 años de casado. Cosas para bien. Gracias al testimonio de mis papás, aquí estoy yo. ¿Pero qué dijo el mundo? ¿Qué dijo la familia? Preferible que estuvieras en tu vida pasada. Que dejaras a tu familia por las cartas, el fútbol, de borracho. Pero como cambió el espíritu del anticristo, operando en los hijos de desobediencia, lo querían tener como antes, esclavizado y atado. Y al contar este testimonio, hermanos y amigos que han conocido a una persona con testimonio similar, se dará usted cuenta que no es el único, mi papá. Se dará cuenta que hasta usted ha sido criticado por sus amistades, por sus familiares y por sus amigos, y te dirían, antes eras mejor, antes echabas más cotorreo, cuando lo único que hiciste es una vuelta de 180 grados para salvar tu vida, tu familia y tu matrimonio. Porque Cristo nació en ti y revelas a Jesús y al Padre a través de Jesús. El Espíritu de Cristo está aquí, hermanos. Solo estoy dando una sinopsis de cómo ha operado y cómo el anticristo, el Espíritu, está engañando. El anticristo va a surgir como persona, no va a nacer. Pero ya vimos que el enemigo puede hacer milagros. El enemigo, el diablo, puede citar la Biblia, pero depende de la fuente. Si usted no conoce a Dios, no va a conocer las fuentes. Usted va a pensar que todo milagro es de Dios. Voy a comentar un testimonio de un amigo que seguro me está viendo, pero es un buen amigo, entonces sabrá que tengo libertad de contarlo. Aparte es cristiano. Gracias a Dios pude llevarle la predicación del Evangelio, se convirtió y se bautizó. Bueno, él me dijo que fue con un psicólogo, y este psicólogo pues imponía manos y ya sabe toda la terapia. Entonces dice que un día este psicólogo dijo que él era la reencarnación del apóstol Pedro. Y entonces le puso la mano y vio como un rayo de luz vino en su mente con los ojos cerrados y lo tiró de la silla. No, pues imagínense. No tuvo que ver una vara que se convirtiera en serpiente. Solamente en la mano vio un destello y se cayó. O sea, con todo y silla, la luz fue tan fuerte que se cayó. Y le creyó este amigo que era el apóstol Pedro. Después esta persona, en su orgullo y en su arrogancia, le dice ya a un grupo que ya tenía, le dice, ¿qué creen? No, ya no soy Pedro, soy Jesús. Jesús mismo soy, fíjese. Y mi amigo, una persona inteligente, una persona que sabe de negocios, una persona que viene de familia de negocios, una persona que viene de una familia bien, lo creyó. ¿Y sabe qué hizo mi amigo con los demás compañeros que estaban en ese grupo? Fueron al periódico Universal, a las oficinas, a decirles que Jesús ya estaba en la tierra. Entonces dice que una reportera salió a tomar la nota y dice, por dentro ha de haber dicho estos tontos que están diciendo, ¿no? Y fíjese, se la creyó por un milagro. Ya se convirtió mi amigo, ya pidió perdón por eso, ya no lo cuenta como algo chusco. Algunas personas ven milagros diferentes, ¿verdad? Algunos necesitan un milagro más grande. Pero hermanos,
No todo milagro viene de Dios. Ni aún un milagro que venga de un púlpito quiere decir que es de Dios. Así que no busque los milagros. Busque al Dios de los milagros. Eso quiero que quede bien claro en este tema. Vamos a seguir. Porque quiero tocar un tema como el espíritu del anticristo, manipulado por el de Satanás, opera ahora en los cristianos. Mateo 16, 15 y 17. Y les dijo Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, el apóstol, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Fíjese, hasta el papá salió ahí. Porque esto, ¿qué es esto? Lo que Simón dijo, que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne y sangre, o sea, una persona no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense, Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A sus discípulos. Y Pedro, impetuoso, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bravo, Pedro, esto que acabas de decir no te fue revelado por lo que tú escuchaste de otras personas, sino mi Padre te lo acaba de revelar, Pedro. Esto está en Mateo 16. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero en Mateo 16, en el versículo, en lo que leímos ahorita está en Mateo 16, 15 y 17. Pero en el versículo 23, o sea, unos minutos después, Jesús les está diciendo: tengo que ir a Jerusalén y voy a ser entregado para ser crucificado, porque así está escrito. Porque esta es la voluntad mía y de mi Padre, para la redención de la humanidad. Parafraseando. Entonces, cuando les está diciendo esto Jesús, que lo van a matar cuando vaya a Jerusalén, sale otra vez Pedro. Solo unos minutos después, quizá una hora. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué le dijo esto Jesús? Porque Pedro le dijo: no, o sea, si te van a matar en Jerusalén, pues no vayas. O sea, ¿cómo es posible que si ya sabes te van a matar? Y entonces Jesús le dice a Pedro, pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, en Mateo 16, 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Fíjense, versículos antes, el Padre le revela a Pedro y Pedro revela lo que el Padre le había dicho. Minutos después, Pedro es usado por Satanás y le dice: Jesús, no vayas a Jerusalén para que no te maten, y entonces no vas a la cruz y no puedas salvar al mundo. Fíjense, eso era lo que estaba diciendo. Pero ¿quién usó la boca de Pedro y la mente de Pedro? Satanás. ¿Por qué? Porque él no distinguía las voces. Pedro no distinguía de dónde provenían, si de lo profundo del abismo o del Altísimo. Entonces, Pedro primero dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, una revelación del cielo. Y después, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dice: apártate de mí, no Pedro, Satanás. Y le estaba hablando a Pedro. Porque en ese entonces Pedro todavía no distinguía las voces, no distinguía las fuentes. Y vuelvo a repetir la palabra del doctor Brian Bailey: no todo lo bueno es verdadero, depende de la fuente. Poniéndole otras palabras, no todo milagro, no toda palabra de la Escritura es verdadera, depende de la fuente. Satanás citó la Escritura para tentar a Jesús. Depende de la fuente, mis hermanos. Este tema debería ser ya básico. Yo sé que algunos ya lo saben. Gracias por la paciencia que me tienen. Y pueden reafirmarlos. Y a los que no, espero que les esté llegando no solo a la mente, sino al corazón. Entonces podemos ver, hermanos, que si dentro de nuestras iglesias alguien nos dice: el Señor dice, o Dios me dio un sueño, hay que preguntar al Espíritu Santo si proviene de Él. Hay que preguntar si proviene de Él.
Porque luego, como este familiar que va con el adivino, tiramos nuestras fortalezas y nuestras barreras. Pero debemos de ser amadores de la verdad. Entonces, cuando no somos amadores de la verdad, no sabemos distinguir la mentira. No sabemos cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Fíjense que dice segunda de Tesalonicenses 2. El apóstol Pablo le habla a esta iglesia de Tesalonicenses y les dice acerca de la manifestación del anticristo, que van a ser engañados muchos. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, el anticristo, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí, hermanos y conocidos, ¿cuántas veces hemos predicado y te han predicado de que vengas a la luz, de que aceptes a Jesús como Señor y Salvador? Pero dice aquí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando tú persistes en rechazar la verdad, hermano y persona que nos está escuchando, cuando tú persistes en rechazar la verdad, sabiendo que es verdad, que la conciencia te está hablando, está diciendo es verdad, pero tú sigues en tu necedad, dice el apóstol Pablo, Dios mismo envía un poder engañoso. Dios te va a sentar en el camino que tú quieras. El pastor Brian Bailey, voy a citar mucho los miércoles al pastor Brian Bailey y su esposa Audrey Bailey, mencionan que un cristiano cayó en pecado. Y la esposa de Brian Bailey dice, bueno, simplemente pecó. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, no, yo le hablé para que no pecara. Una tras otra, en sueños, por palabra, por lectura, por hermanos. Y él quiso ir al pecado. No solamente peca porque pues pecó ya. No, Dios te advirtió. Y ustedes pueden ser muy conscientes como a los que han caído, que son todos, como antes Dios les avisó. Por tu mamá, por tu papá, por un sueño, por visiones, por la palabra, por el pastor, por tu conciencia. No es por ahí, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Y qué hiciste? Tu voluntad. Porque no amas la verdad. No es que simplemente cayó. Judas Iscariote no simplemente cayó. Sansón no simplemente cayó. David no simplemente cayó. Personas de la Biblia. Dios les estuvo hablando. Pero quisieron estar en el camino del engaño y Dios mismo te dice, ya te hablé, ¿quieres ahí? Te voy a sentar en el camino del engaño. Vuelvo a repetir, y por esto Dios les envía un poder. Ahora hay un espíritu que te va a manipular para el engaño, para que no creas la mentira. Yo le he predicado a muchas personas acerca de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad es una persona y la verdad son sus palabras. Rechazan la verdad, pero se meten a unas cosas bien raras, rarísimas. Ahora encuentro con ángeles, yendo contra la palabra de Dios, podría hablar muchas cosas de los ángeles. Se meten a la brujería, se meten a la adivinación, a la meditación, a hacer visitaciones fuera de su espíritu. Pero les hablas de la verdad y la rechazan. Y tómate el agua de quién sabe qué y pásate tales cosas, porque no aman la verdad. A pesar de que Dios les está hablando la verdad y ellos saben que les está llegando la verdad, prefieren vivir en sus tradiciones familiares, prefieren vivir en sus engaños que seguir en la verdad. Y por esa razón es que siguen en la mentira, porque ahora Dios los pone en la mentira, en el engaño. Por eso las predicaciones pasadas es, si se dieron cuenta, la armadura de Dios tiene que ver mucho con ser amadores y hacedores de la verdad. Estamos hablando de la verdad, de la verdad, continuamente. Necesitamos ser amadores de la verdad. Necesitamos buscar a Dios con toda nuestra mente, alma y cuerpo, porque ya no me va a dar tiempo de terminar bien el tema, mis hermanitos. Pero el engaño que viene, que Jesús nos dice en Mateo 24, vendrá muy fuerte. Tanto así que aún los escogidos van a irse con el engaño.
por no ser amadores de la verdad. A pesar de que estuvieron en iglesias. Señor, Señor, le dijo uno cuando murió. En tu nombre profetizamos, sanamos, echamos fuera demonios. Imagínense ese cristiano. Profetizaba, sanaba y echaba fuera demonios. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. No te conozco. No te conozco. Porque no fueron amadores de la verdad. Es bien importante, hermanos, que escudriñemos nuestros corazones. Es muy importante que escudriñemos nuestra forma de vivir. Principalmente este tema es para mí y mi familia. Y que podamos decirle: Dios, dame un amor por la verdad. Y Él es un Padre bueno y Él le va a dar amor por la verdad. Pero escuché, como lo mencioné el miércoles pasado, la verdad solo incomoda a los que viven en la mentira. La verdad solo incomoda a los que viven en la mentira. Una vez que Dios te dé amor por la verdad, vive por esa verdad. A Jeremías, Dios le dio un rollo. En el paladar dice que era dulce como la miel, pero cuando la tragó, era amarga. Cuando Dios nos habla, se siente muy bonito, es dulce, pero en el momento de hacer, es donde somos probados. Adán y Eva eran inocentes, no eran santos, eran como un bebé, que no sabían la diferencia entre el bien y el mal. La santidad debe de ser probada. Los amadores de verdad van a ser probados. Muchas veces se va a sentir amargo. Jesús también, cuando caminó en la verdad, el Padre quería que llegara a la cruz. Al principio Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí, dice Isaías, el profeta. Dulce al paladar, pero cuando estaba en la cruz, hasta le dieron hiel amarga. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y en el infierno, dice el apóstol Pablo. Porque una vez que tú eres hacedor de la verdad, Dios te va promoviendo y promoviendo y promoviendo. Y estaba leyendo, y he leído mucho acerca del liderazgo, y he escuchado audiolibros de personas que no son cristianas, que han tenido mucha importancia en el nivel de liderazgo. Pero cuando me meto al libro de liderazgo de Brian Bailey, tomo 1, tomo 2 y tomo 3, está bien lo que dicen estas personas, pero el doctor Brian Bailey dice: lo más importante es el carácter, porque el carácter de un líder es lo que va a producir en la eternidad. Entonces me voy a enfocar en el carácter, los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia, dominio propio. Hermanos, necesitamos tener los frutos del Espíritu Santo, y eso se va a dar caminando en la verdad. Caminando en la verdad vamos a desarrollar los frutos del Espíritu Santo y la santidad. Quiero dejarlos con esto, hermanos. Pidan a Dios un amor por la verdad, para que no sean engañados. Amén. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión, por tenerme paciencia, por estar así medio gangoso. Nos vemos el próximo miércoles a las 7, y el domingo no olvide contactarnos nuevamente por las redes sociales a las 10 de la mañana con nuestro pastor, el hermano Andrés Monroy. Los despido, Dios le bendiga y que tengan buena semana. Buenas noches.